Iglesia Aliento de Vida, muy buenos días. Bienvenidos a lo que vamos a llamar el devocional dominical. Esto es nuevo para mí, predicar la palabra del Señor, estar quieto, no moverme. Así que apelo hoy a su paciencia y su disposición para escuchar la palabra. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pido que inundes ahora la vida y el hogar de cada uno de tus hijos que me están escuchando ahora en el nombre de Cristo Jesús. Acércate, Espíritu Santo, hoy a nuestras vidas, pastoréanos, llénanos con tu presencia, llénanos con tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pido que durante los próximos minutos sea tu presencia guiando este devocional y que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Es sorprendente cómo el Señor Todopoderoso no se equivoca. Y para los hermanos que fueron al último servicio del año 2019 y al culto de primicias, podrán darse cuenta cómo la palabra que Dios nos dio para este año era propicia para estos tiempos. El Señor hablaba a mi corazón y derramaba una palabra para la iglesia donde decía que este es el año de buscar a Dios. Este es el año de tener una búsqueda incansable por la presencia de Dios. Este es el año donde, hermano, hermana, tendrás los mejores encuentros con la presencia del Dios Todopoderoso, y ahí en la presencia de Dios tu vida será transformada. Estuvimos hablando al principio del año cómo los días son malos, y en medio de los días malos hay que ser sabios y aprovechar bien el tiempo para buscar a Dios y dejarnos guiar por su presencia. Amén. Hoy quiero compartir algo breve y quiero que llegue a su corazón. Por favor, recuerde, Jesucristo es el príncipe de paz y solo Él puede traer plenitud a tu alma. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22 hasta el versículo 34, y dice así: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaba con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Cuando usted mira el contexto del pasaje, Pablo y Silas fueron a ese lugar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el comienzo del pasaje es armonía, todo es belleza, todo es tranquilidad, porque Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad del Espíritu Santo de Dios.
Pero de repente la escena cambia, de repente la escena se transforma y todo se vuelve en opresión, en persecución, en dolor, en angustia, hasta el punto de ser llevado a lo más profundo de una cárcel y ser amarrados a un cepo. ¿Qué les quiere enseñar el Espíritu Santo hoy, iglesia? Quiero decirle 3 puntos rápidamente. Y el deseo de mi corazón es que ustedes lo compartan como iglesia. Hoy día domingo lo compartan en sus casas y con su familia. Lo primero que quiero enseñarles hoy, el primer punto, es el siguiente. La adversidad, la persecución, el dolor, las angustias nos enseñan y nos muestran que el único camino es buscar a Dios. Ese es el único camino que le queda a la humanidad, que le queda a la iglesia, que le queda a los hijos del Señor cuando hay adversidad, cuando hay lucha, cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Esa adversidad nos va encajonando y nos va mostrando el único camino, que es el camino de buscar a Dios. Buscar a Dios y buscar su presencia. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Cuando Pablo fue azotado junto a Silas, cuando Pablo fue golpeado, cuando Pablo fue despojado de sus ropas, cuando el miedo comenzó a rondar esa región, cuando la angustia empezó a llenar sus vidas. Mire lo que dice el versículo 23 al versículo 24. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaba con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió al calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. Pero lo impresionante no es todo lo que estaba viviendo Pablo y Silas. Los azotes, la opresión, la persecución, la angustia, el dolor, la soledad y la oscuridad de una cárcel, sino camino en esa adversidad. Mire lo que hicieron, versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escucharon. Pablo y Silas no hicieron lo último que les quedaba por hacer. Pablo hicieron lo mejor que podían hacer. Y lo mejor que podía hacer Pablo y Silas en medio de la angustia, el dolor, el sufrimiento de una cárcel era buscar la presencia de Dios. Lo mejor que ellos podían hacer, el mejor camino que podían tomar en esa incertidumbre era levantar sus manos al cielo e invocar la presencia del Dios Todopoderoso. Levantar sus manos al cielo y adorar al Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. Ellos hicieron lo mejor que podían hacer, y era buscar y adorar a Cristo Jesús. Contra la adversidad, contra la opresión, contra el miedo, contra el dolor, Pablo y Silas activaron el arma secreta de la oración, el arma secreta de la adoración, ahí en la cárcel, en el lugar más oscuro de sus vidas, a la medianoche, donde se hace más densa la oscuridad, iglesia. Pablo y Silas levantaron sus manos, oraron, buscaron al Señor, adoraron su santo nombre y se rindieron a Él. Los días son malos, la atmósfera es de angustia y de miedo. Llegó el tiempo, iglesia, de levantar nuestras manos al cielo y buscarlo a Él, de doblar nuestras rodillas y buscarlo a Él. Llegó el tiempo de levantar nuestras manos y rendirle adoración al único Dios verdadero. Llegó el tiempo, iglesia,
que le enseñes a tus hijos a buscar a Dios, que le enseñes a tu familia, que guíes a tu familia en buscar a Dios. Llegó el tiempo, iglesia, de que no apartes a tus hijos de Dios, sino que tú mismo, hombre, mujer que me escucha hoy, guíes a tus hijos en la búsqueda de Dios. Miren lo que dice el escritor sagrado en el Salmo capítulo 22, versículo 11. Vamos a ir rápidamente. Salmo capítulo 22, versículo 11 dice así, el escritor sagrado: no te alejes de mí, dice el escritor al Señor, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Dios está cerca nuestro. Dios no nos va a desamparar. Aunque usted, hermano y hermana que me escucha, se haya distanciado del Señor, aunque la gente y la humanidad está lejos del Señor, Dios no se ha ido. Hay una realidad, y es que el mal y la angustia está cerca. Dios está ahí. Solo espera que lo busques, que te entregues a Él para ayudarte. Amén. Amén, iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y todo esto me lleva a un segundo punto. Pastor, ¿y hasta cuándo debemos orar? ¿Hasta cuándo debemos adorar? ¿Hasta cuándo debemos buscar a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos tener esa disposición de buscar a Dios? Iglesia, la respuesta es: hasta que se rompan todas las cadenas de opresión, hasta que se abran todas las puertas que están cerradas. Volvamos a Hechos capítulo 16 y mire lo que nos dice el versículo 26. Hechos capítulo 16, versículo 26. Cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando, levantando himnos de adoración a Dios, buscando, anhelando la presencia de Dios, mire lo que dice el versículo 26. De repente, como si estuviéramos en la iglesia, de repente, repita conmigo, iglesia, de repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Hasta cuándo debemos orar? Hasta que la tierra tiemble. Hasta que la presencia de Dios te haga sacudir los cimientos de esta tierra. Hasta que la presencia de Dios rompa las cadenas de opresión. Hasta que la presencia de Dios abra todas las puertas. Y óigame bien, iglesia, mire lo que dije el pasaje. No solamente fueron rotas las cadenas de Pablo, sino las cadenas de todos los que estaban en opresión. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 5, orar sin cesar. Y Efesios capítulo 6, vamos a ir rápidamente. Efesios capítulo 6. Quiero ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Mire lo que dice. Oren también por mí, el 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y manténgase la alerta y perseveren en oración por todos los santos. Los días son malos. La palabra nos muestra hacia dónde corre la humanidad. La palabra nos muestra al fin de los tiempos. La palabra nos da señales del fin de las cosas. ¿Hasta cuándo debemos orar? ¿Hasta cuándo debemos buscar la presencia del Señor? Hasta que se rompa la última cadena de opresión sobre esta humanidad. No solamente son tus cadenas, mi hermano. No solamente son las puertas que tienes cerradas. Hasta que se rompan las cadenas de toda la humanidad. Hasta ahí debemos orar. Y esto me lleva al tercer punto rápidamente. El buscar a Dios y adorarlo a Él en medio de la adversidad toca el corazón de los incrédulos. Mire lo que dice, volvamos a Hechos capítulo 16, lo que dice el versículo 27. Hechos 16, 27 dice, y el carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño,
Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Iglesia, amado, amada, siervo, sierva de Dios, en la adversidad el único camino es buscar a Dios. Tu búsqueda de Dios debe ser hasta que se rompan las cadenas, y no solamente las tuyas y las de los demás, pero tu oración, tu adoración al Rey de la Gloria en medio del dolor y la angustia traerá como consecuencia que el corazón de los inconversos sea tocado, que el corazón de los perdidos sea tocado, que el corazón de las personas sea tocado. El carcelero, al ver cómo Pablo adoró, exaltó, y al ver la gloria de Dios manifestándose en medio de la adversidad de Pablo, el carcelero creyó en Jesús y fue salvo él, y llevó esa promesa de salvación a su casa, y dice que todos fueron bautizados. Busca a Dios, busca al Señor, búscalo solo a Él, que se rompan esas cadenas a causa de tu oración, pero que tu testimonio sea tan poderoso que las personas que estén alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, sean tocados para salvación. Porque aún en medio de estos tiempos malos, la visión y la misión de Cristo Jesús es salvar a los perdidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro esta mañana, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo descienda sobre tu iglesia ahora. Señor, sé los momentos difíciles que estamos atravesando, pero la invitación es que levantaremos nuestras manos para buscar tu presencia. No descansaremos de adorar, de orar, de exaltar tu nombre, Señor, hasta que las cadenas se rompan. Pero también te pido, Señor, que nuestro testimonio, nuestra búsqueda, sea testimonio vivo para que los inconversos crean en ti. En medio de esta angustia, Señor, trae un manto de salvación sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas y llenen sus casas. Dios los bendiga, iglesia.